Capítulo 19. Rutina extraña. Con el paso de las semanas, la presencia de Kurourusi dejó de sentirse como una alarma constante dentro de la escuela. No desapareció del todo. Eso era imposible. Seguía siendo una maldición especial. Seguía provocando escalofríos cuando el enjambre aparecía de golpe. Seguía habiendo alumnos incapaces de caminar tranquilos cerca de ella. Pero la diferencia era evidente. Ahora el miedo venía acompañado de costumbre. Y la costumbre era peligrosa. Porque convertía lo imposible en cotidiano. Román empezó a notarlo en detalles pequeños. Alumnos saludándola con nervios en lugar de huir directamente. Gente compartiendo espacio con ella en reuniones. Maki gritándole desde lejos que dejara de llenar los tejados de insectos. Incluso algunos trabajadores auxiliares ya no saltaban del susto cada vez que aparecía detrás de ellos. Bueno. No todos. Uno literalmente se desmayó. Kurourusi pareció sinceramente confundida por aquello durante media hora. Aquella mañana Román estaba sentado en las escaleras exteriores del dormitorio intentando desayunar algo decente. La escuela seguía medio destruida tras todo lo ocurrido, así que gran parte de la normalidad consistía en mesas improvisadas, pasillos reparados a medias y hechiceros caminando constantemente de un lado a otro. Escuchó pasos acercarse. No necesitó girarse. Ya reconocía perfectamente el sonido extraño de las extremidades de Kurourusi al caminar. Ella se sentó a su lado. Silencio. Román siguió comiendo. Kurourusi observó el paquete unos segundos. Los humanos consumen demasiadas sustancias procesadas. Gracias por la opinión nutricional, insecto mutante. Ella ignoró el comentario. Aún así sigues vivo. Sorprendentemente. Kurourusi permaneció observándolo mientras comía. Demasiado fijamente. Román suspiró. ¿Qué? Tus ritmos biológicos son desordenados. Duermo poco. Duermes fatal. Gracias, mamá. Ella inclinó ligeramente la cabeza. No entiendo esa comparación. Román sonrió apenas. Y justo entonces escucharon una voz detrás. Dios, ustedes parecen un matrimonio raro. Nobara Kujisaki apareció cargando varias bolsas mientras Yuji Itadori caminaba detrás intentando equilibrar bebidas. Buenos días para ti también, dijo Román. Nobara dejó las bolsas sobre los escalones. No, en serio. Cada vez que los veo están teniendo conversaciones de pareja anciana. Yuji asintió inmediatamente. Sí, ya dan miedo. Kurourusi observó a ambos. Siguen utilizando esa clasificación. Porque siguen actuando como pareja. Román se cubrió la cara lentamente. Yuji se sentó cerca. Todavía seguía siendo raro verlo actuar normal después de todo lo ocurrido. Román sabía suficiente sobre su cuna como para entender el peso monstruoso que aquel chico cargaba encima. Y aún así Yuji seguía sonriendo. Seguía ayudando gente. Seguía actuando como si el mundo todavía mereciera salvarse. Era difícil no respetarlo. Yuji le dio un sorbo a su bebida. Por cierto, Gojo-sensei está buscándolos. Román cerró los ojos. Eso nunca trae nada bueno. Definitivamente no, confirmó Nobara. Encontraron a Satoru Gojo en uno de los patios de entrenamiento parcialmente reconstruidos. Estaba tumbado sobre el suelo usando una chaqueta doblada como almohada. Parecía absurdamente relajado. Román ya sabía que gran parte de aquello era actuación. Y eso hacía todo más raro. Gojo levantó una mano apenas los vio acercarse. Ah, mis dos problemas favoritos. Eso suena ofensivo. Porque lo era. Kurourusi permaneció quieta junto a Román. Gojo la observó unos segundos. Los 6 ojos brillaron ligeramente detrás de las vendas.
Aquello seguía inquietando a Román. Porque incluso ahora, Gojo parecía ver demasiado. No energía maldita. Algo más profundo. Patrones. Conexiones. Intenciones. A veces Román tenía la sensación de que el hombre podía leer la tensión entre ambos como si fuera texto escrito. Y probablemente podía. Gojo se incorporó lentamente. Tengo otra misión para ustedes. Román suspiró. Claro. No pongas esa cara. Esta vez es sencilla. Las últimas 3 veces dijiste exactamente lo mismo. Y sobrevivieron todas. Ese no es un estándar tranquilizador. Gojo sonrió. Luego miró directamente a Kurourusi. Además quiero seguir comprobando algo. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿El qué? Gojo señaló a Román. ¿Hasta qué punto él afecta tu comportamiento? Silencio. Kurourusi lo pensó genuinamente. Eso era lo peor. Porque nunca intentaba esquivar el tema. Nunca fingía. Simplemente analizaba. Finalmente habló. Mi prioridad cambia significativamente cuando él está involucrado. Gojo sonrió como alguien que acababa de confirmar una teoría científica. Sí, exactamente eso. Román empezó a arrepentirse de existir. Más tarde, mientras caminaban hacia uno de los edificios administrativos, se cruzaron con Panda. Literalmente. Porque Panda apareció doblando una esquina y se quedó completamente quieto al verlos. Sigo sin acostumbrarme. Kurourusi lo observó. Tú también eres una anomalía biológica. Panda se quedó callado unos segundos. ¿Saben qué? Técnicamente sí. Román soltó una risa. Panda empezó a caminar junto a ellos. Escuché que la misión en Yokohama salió bien. Casi morimos 2 veces. Entonces sí, bastante estándar. Kurourusi seguía caminando al lado de Román con aquella cercanía constante que ya empezaba a ser demasiado natural. Panda lo notó enseguida. Claro que lo notó. Todo el mundo lo notaba. Pregunta seria, dijo Panda. ¿Ustedes son conscientes de cómo los mira? Román sintió peligro inmediato. No hagas esto. Panda ignoró completamente la súplica. Porque literalmente parece lista para destruir ecosistemas enteros si te rompes una pierna. Kurourusi respondió antes que Román. Correcto. Panda abrió mucho los ojos. ¡Wow! Ni siquiera lo ocultas. Román quería dejar de existir. Aquella noche hubo una cena improvisada en uno de los edificios restaurados. No era una celebración exactamente. Más bien un intento colectivo de fingir normalidad. Había demasiada gente herida. Demasiados muertos recientes. Demasiado cansancio acumulado. Así que momentos así importaban más de lo que parecían. Román terminó sentado junto a Yuji y Nobara mientras Maki discutía algo con otros hechiceros al fondo de la sala. Kurourusi estaba cerca. Observando. Escuchando conversaciones humanas como siempre hacía. A veces Román olvidaba que gran parte de su comportamiento actual seguía siendo aprendizaje. Ella todavía estaba entendiendo cosas básicas sobre convivencia. Emociones. Relaciones. Costumbres. Yuji estaba contando una historia absurda cuando Nobara interrumpió de golpe. Vale. Voy a preguntarlo directamente. Román ya sabía que aquello sería horrible. No. Ni siquiera hice la pregunta todavía. Pero la conozco. Nobara señaló a Kurourusi. ¿Te gusta o no? Yuji escupió bebida accidentalmente. Román sintió que el alma abandonaba su cuerpo. Kurourusi giró lentamente la cabeza hacia él. Esperando. Porque claro. Claro que esperaba una respuesta.
Novara apoyó los codos sobre la mesa. Porque honestamente ya es imposible interpretar esto de otra forma. Román abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Y entonces cometió el error de mirar a Kurourusi directamente. Ella estaba observándolo en silencio absoluto. Los ojos rojizos fijos únicamente en él. Atenta. Curiosa. Y Román sintió otra vez aquella presión absurda en el pecho. Ese calor raro. Esa sensación de que algo dentro de él llevaba tiempo cruzando líneas peligrosas. Mucho antes de que quisiera admitirlo. No lo sé, dijo finalmente. Y aquello era probablemente la respuesta más honesta que había dado en semanas. Kurourusi lo observó unos segundos más. Luego habló tranquilamente. Yo sí. Silencio absoluto. Yuji dejó de respirar de la risa. Novara golpeó la mesa violentamente. Y Román sintió que acababa de morir espiritualmente delante de media escuela. Capítulo 20. Movimiento en las sombras. Después de aquella cena, la escuela entera se volvió insoportable para Román durante aproximadamente 4 días. No porque la gente fuera cruel. Peor. Porque todos parecían divertidísimos. Novara Kujisaki cada vez que lo veía hacía gestos exagerados en dirección a Kurourusi. Yuji Itadori directamente sonreía como un imbécil cada vez que ambos estaban cerca. Incluso Megumi Fushiguro parecía mirarlo con una mezcla extraña de lástima y resignación. Y Gojo. Gojo era el peor de todos. Buenos días, Romeo. Voy a tirarme por las escaleras. Ella te recogería antes de que pudieras hacerlo. Román estaba empezando a desarrollar impulsos violentos. Lo peor era que Kurourusi seguía sin entender del todo por qué todos reaccionaban así. O quizás sí lo entendía. Y simplemente no le molestaba. Eso era incluso más peligroso. Aquella mañana el ambiente en la escuela estaba extrañamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Las misiones menores seguían llegando constantemente, pero por primera vez en semanas no había emergencias graves. No había colonias activas colapsando. No había reportes de maldiciones especiales apareciendo de golpe. Incluso Maki parecía algo menos tensa. Y eso hizo que la noticia golpeara todavía peor. Todo comenzó con una barrera. Una pequeña. Insignificante comparada con el caos del Culling Game. Una barrera experimental instalada cerca de Nagano para contener acumulaciones residuales de energía maldita. Desapareció. No destruida. No rota. Simplemente, alterada. Román estaba en uno de los corredores exteriores cuando vio a varios hechiceros caminar rápido hacia una sala de reuniones. Maki pasó a su lado sin detenerse. ¿Qué pasó? Problemas. Eso no responde nada. Kenjaku. Eso bastó. El estómago de Román se tensó inmediatamente. Kurourusi apareció detrás de él apenas unos segundos después. Había notado el cambio de ambiente igual que todos. Algo sucede. Sí. Román odiaba aquella sensación. Porque desde que llegó a ese mundo había aprendido algo muy rápido. Cuando Kenjaku hacía algo pequeño, normalmente significaba que algo muchísimo peor venía detrás. La reunión duró casi 2 horas. Cuando finalmente salieron, el ambiente era raro. No caótico. No desesperado. Peor. Incierto. Román encontró a Gojo sentado en unas escaleras exteriores observando el patio. Solo. Algo cada vez más común. Se acercó lentamente. ¿Qué pasó exactamente? Gojo no respondió inmediatamente. El viento movía ligeramente las vendas alrededor de sus ojos. Kenjaku está probando cosas. Eso suena fatal. ¿Por qué lo es? Román se apoyó contra la barandilla cercana.
¿Qué clase de cosas? Gojo permaneció callado unos segundos más. Barreras. ¿Barreras? Las está modificando. Tocando. Midiendo reacciones. Román frunció el ceño. ¿Para qué? Esa es la parte divertida. No lo sabemos. Aquello sonó muchísimo peor viniendo de Gojo. Porque él odiaba admitir incertidumbre. Kurourusi apareció silenciosamente junto a Román. Gojo giró apenas la cabeza hacia ella. Los 6 ojos brillaron tenuemente detrás de las vendas. Román volvió a sentir aquella sensación incómoda. Como si Gojo estuviera viendo algo que ninguno de los dos entendía todavía. Finalmente Gojo suspiró. Lo preocupante no es lo que hizo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué quería que lo notáramos? Silencio. Sí. Eso era peor. Mucho peor. Porque significaba que Kenjaku estaba moviéndose con calma. Sin prisa. Como alguien convencido de que todavía tenía el control. Las siguientes noches la tensión dentro de la escuela aumentó otra vez. Patrullas más frecuentes. Revisión constante de barreras. Equipos enviados a comprobar anomalías menores por todo Japón. Y otra vez aquella sensación de guerra silenciosa empezó a extenderse por el ambiente. Román volvió a dormir peor. No solo por miedo. También porque notaba el cansancio acumulándose en todos. Especialmente en Gojo. Aunque siguiera fingiendo. Aquella noche lo encontró otra vez despierto cerca de los patios. Sentado solo con una taza de café frío. ¿Duermes alguna vez? Gojo sonrió apenas. Mal hábito. Román dudó un momento antes de sentarse cerca. ¿Tú ya sabes qué planea Kenjaku? Gojo permaneció callado. Eso ya era respuesta suficiente. No exactamente, dijo finalmente. Pero entiendo cómo piensa. Eso no tranquiliza mucho. No debería. Kurourusi apareció detrás de Román como siempre hacía últimamente. Silenciosa. Gojo observó la escena unos segundos. Luego habló de repente. ¿Sabes qué es lo más raro de ustedes dos? Román dejó caer la cabeza hacia atrás. Otra vez no. Sí, otra vez. Kurourusi observó atentamente. Gojo señaló ligeramente hacia ambos. La mayoría de relaciones humanas se construyen sobre afinidad. Intereses. Atracción. Experiencias compartidas. Y los 6 ojos se fijaron directamente en ellos. Ustedes se construyeron sobreviviendo. El silencio posterior fue extraño. Pesado. Porque Gojo no estaba bromeando esta vez. Eso cambia mucho a las personas, continuó él. Más de lo que creen. Román no respondió. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Todo entre ellos había nacido en medio del miedo. Daba aislamiento. De la necesidad mutua. Y aún así. Se había vuelto real. Gojo sonrió apenas otra vez. Aunque sinceramente ya cruzaron el punto donde pueden fingir que no pasa nada. No estamos fingiendo. Exacto. Ese es el problema. Kurourusi inclinó ligeramente la cabeza. No entiendo por qué sería un problema. Gojo soltó una pequeña risa cansada. Porque los humanos complicamos absolutamente todo. Ella pensó aquello unos segundos. Luego respondió tranquilamente. Sí. Ya lo noté. Y por primera vez en toda la conversación. Gojo se rió de verdad. Capítulo 21. Aprender. Román llevaba semanas pensando lo mismo. Era inútil. No completamente inútil. Había sobrevivido al Culling Game. Había aprendido a moverse. A detectar peligro.
a mantenerse vivo en situaciones absurdas. Pero comparado con cualquier hechicero real, seguía siendo débil. Y eso empezaba a molestarle cada vez más. Porque el mundo no se estaba volviendo más seguro. Kenjaku seguía ahí fuera. Las maldiciones seguían apareciendo. Y cada misión dejaba más claro algo incómodo. Kurourushi llevaba demasiado tiempo protegiéndolo. Aquella idea terminó explotándole en la cabeza durante una misión menor cerca de Chiba. Una maldición pequeña consiguió atravesar una barrera lateral y abalanzarse sobre él. Román reaccionó tarde. Otra vez. Kurourushi la destruyó antes siquiera de que pudiera tocarlo. Otra vez. El problema no fue eso. El problema fue la expresión de ella después. Tensión. Miedo. Miedo real. Aquello le dejó mal cuerpo todo el camino de regreso. Esa noche encontró a Kurourushi sobre uno de los tejados exteriores de la escuela. Últimamente le gustaba permanecer allí arriba. Decía que el viento facilitaba escuchar los alrededores. Román sospechaba que simplemente disfrutaba el silencio. Ella levantó la vista apenas lo escuchó acercarse. Tu respiración está alterada. Sí, bueno, necesito pedirte algo. Kurourushi permaneció observándolo. Atenta. Román apoyó los brazos sobre la barandilla del tejado antes de hablar. Quiero entrenar. Ya entrenas. No así. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Román tardó unos segundos en continuar. Quiero aprender a usar mejor la energía maldita. Silencio. El viento movió ligeramente el cabello oscuro de Kurourushi. ¿Por qué me lo pides a mí? Aquello era una pregunta genuina. Román soltó aire lentamente. Porque eres quien más me ha visto pelear. Kurourushi no reaccionó. Él continuó. Y porque eres la única que siempre sabe exactamente cuándo voy a morir antes que yo mismo. Ella permaneció observándolo varios segundos. Demasiados. Finalmente habló. No quiero que mueras. Aquello golpeó más fuerte de lo esperado. Porque no lo dijo dramáticamente. Ni románticamente. Lo dijo como un hecho absoluto. Simple. Irrefutable. Román sintió el pecho tensarse otra vez. Precisamente por eso. Kurourushi desvió lentamente la mirada hacia el cielo nocturno. Las antenas se movieron apenas. Pensando. Finalmente asintió. Entonces entrenaré contigo. Capítulo 22. Entrenamiento. El primer entrenamiento fue humillante. Profundamente humillante. Román descubrió rápidamente que Kurourushi tenía exactamente cero paciencia para errores básicos. Tu flujo es inestable. Lo intento. Incorrecto. Eso no ayuda. Tu postura también es mala. Gracias, Sensei Cucaracha. Ella ignoró completamente el comentario. Entrenaban en uno de los patios traseros parcialmente destruidos de la escuela. Lejos de otros alumnos. O eso creyó Román. Porque a los 20 minutos escuchó aplausos lentos detrás. Esto es increíblemente romántico. Román cerró los ojos lentamente. Satoru Gojo estaba sentado sobre un muro cercano sosteniendo bebidas. Yuji Itadori y Nobara Kujisaki estaban detrás intentando no reírse. ¿Por qué están aquí? Gojo-sensei dijo que veníamos a ver algo divertido, respondió Yuji. Y no decepciona, añadió Nobara. Kurourushi observó al grupo. Luego volvió inmediatamente la atención hacia Román. Concéntrate. Gojo sonrió peligrosamente. Dios, eso fue más íntimo de lo que esperaba. Cállate. Román intentó volver al entrenamiento ignorando completamente las risas detrás. Kurourushi caminó lentamente alrededor de él.
Tu energía maldita se dispersa cuando te distraes emocionalmente. Novara empezó a ahogarse intentando no reírse. No está ayudando el contexto. Kurourusi pareció confundida. Estoy describiendo el problema. Sí, pero lo haces como si fueran una pareja en terapia. Gojo literalmente tuvo que apoyarse en una pared para seguir riéndose. Román estaba empezando a considerar seriamente la violencia. Las semanas siguientes el entrenamiento continuó. Y, sorprendentemente, funcionó. Kurourusi era brutal enseñando. No explicaba como los humanos. No usaba teoría complicada. Simplemente detectaba cada error instantáneamente y lo corregía. A veces físicamente. Lo que generaba todavía más problemas. Porque resultaba difícil concentrarse cuando una maldición especial estaba sujetándole los brazos desde atrás para corregir postura mientras media escuela observaba horrorizada barra diagonal divertidísima desde lejos. No puedes seguir pegándote tanto. Estoy corrigiendo movimiento. Sí, claro. Tu ritmo cardíaco aumentó otra vez. No puedo más. Aquello empeoró todavía más cuando Maki Zenin empezó a aparecer también. Ella observaba entrenamientos enteros con expresión de absoluto agotamiento. No puedo decidir si ustedes son adorables o una amenaza biológica. Gracias Maki, muy motivador. Kurourusi seguía observando atentamente cada movimiento de Román durante el entrenamiento. Siempre demasiado cerca. Siempre demasiado pendiente. Y Román empezaba a notar algo peligroso. Se había acostumbrado. A su voz. A su presencia. Al sonido de las alas moviéndose detrás de él. Al enjambre siguiéndolos como una sombra. Incluso al olor extraño y metálico que la rodeaba siempre. Todo aquello ya no le resultaba inquietante. Le resultaba familiar. Y eso probablemente era una locura. Una tarde el entrenamiento terminó peor de lo habitual. Román intentó reforzar energía maldita alrededor del brazo. Falló. La descarga salió descontrolada y explotó contra el suelo. Perdió el equilibrio inmediatamente. Kurourusi reaccionó antes incluso de que cayera. Lo sujetó de la cintura. Demasiado rápido. Demasiado cerca. Román levantó la vista automáticamente. Ella también lo estaba mirando. Silencio. El viento movía ligeramente el cabello oscuro de Kurourusi. Los ojos rojizos permanecían completamente fijos en él. Y durante un instante larguísimo. Ninguno se movió. Román sintió el corazón golpeándole el pecho violentamente. Kurourusi lo notó inmediatamente. Claro que lo notó. Siempre lo hacía. Las antenas se movieron apenas. Curiosas. Entonces escucharon una voz detrás. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Román cerró los ojos lentamente. Gojo. Otra vez. Maki estaba detrás de él masajeándose el puente de la nariz. Voy a prohibirles entrenar solos. Kurourusi seguía sujetando a Román. Gojo sonrió ampliamente. No, déjalos. Esto eventualmente se convierte en desarrollo de personaje. Román quería lanzarse desde el tejado. Capítulo 23, Kenjaku. El cuerpo de Suguru Geto estaba muriendo. Lentamente. Pero muriendo. Kenjaku observó el reflejo agrietado de aquel cuerpo frente a uno de los espejos rotos del santuario abandonado. Las heridas seguían ahí. Incluso usando técnica maldita inversa. Incluso cambiando estructuras internas. Demasiado daño acumulado. Demasiadas batallas. Sukuna. Gojo. Yuta. Todo había deteriorado el recipiente más rápido de lo esperado. ¡Qué irónico! Suguru Geto había sido uno de los cuerpos más útiles que Kenjaku había poseído jamás.
Y ahora estaba acercándose al límite. Pero eso no importaba. Porque ya tenía otra idea. Mucho mejor. Detrás de él, enormes depósitos rituales llenaban la sala subterránea. Símbolos malditos cubrían paredes y techo. Energía residual recorría lentamente el ambiente como humo líquido. Y en el centro, algo respiraba. Todavía incompleto. Todavía informe. Pero creciendo. Kenjaku sonrió suavemente. Toda aquella energía residual obtenida de los combates finales había sido invaluable. Sukuna contra Gojo. Sukuna contra Kashimo. Sukuna contra todos. Cantidades absurdas de energía maldita quedaron impregnadas en el entorno tras cada batalla. La mayoría ni siquiera entendía cuánto podía aprovecharse algo así. Pero Kenjaku sí. Había pasado siglos aprendiendo. Recolectando. Experimentando. Y ahora. Estaba construyendo algo imposible. Un cuerpo artificial. Diseñado específicamente para soportar un alma monstruosa. El rey de las maldiciones había muerto. Sí. Pero eso no significaba que su poder hubiera desaparecido completamente del mundo. Kenjaku apoyó suavemente una mano sobre el recipiente parcialmente formado. La carne reaccionó inmediatamente. Temblando. Adaptándose. Sonriendo. Aquello todavía necesitaba tiempo. Mucho tiempo. Pero funcionaría. Porque Sukuna había trascendido hacía demasiado. Su energía ya no se comportaba como algo humano. Y Kenjaku pensaba aprovechar eso. Lentamente comenzó a caminar alrededor del recipiente. Pensativo. La escuela técnica seguía moviéndose exactamente como esperaba. Gojo ocultando debilidad. Yuta intentando mantener estabilidad. Los estudiantes jugando a reconstruir un mundo roto. Y entre todos ellos. Aquella anomalía interesante. Kurourusi. Kenjaku sonrió apenas. Eso sí había sido inesperado. Una maldición especial adaptándose emocionalmente a un humano de aquella manera. Fascinante. Tal vez incluso útil más adelante. Después de todo. Las emociones siempre habían sido el núcleo real de la energía maldita. Y pocas emociones eran tan útiles como el amor obsesivo.